Muy bien, ahora sí se ve, ¿verdad? Entonces, miren, empecemos. Herramienta texto, en herramienta texto, podemos trabajar de la siguiente manera. Seleccionamos la herramienta A y, por ejemplo, yo puedo, ¿no?, trabajarlo de la siguiente forma. Quiero escribir, por ejemplo, una palabra que diga, por ejemplo, sí, Corel Draw, ¿no? Escribo nada más. Este es un tipo de texto artístico. ¿Por qué? Porque trabaja de manera independiente, o sea, uno solo. Cada texto artístico se recomienda trabajar uno por separado. ¿Qué podemos trabajar con nosotros con el texto artístico? Podemos estirarlo hacia arriba, podemos estirarlo hacia acá abajo, podemos nosotros estirarlo hacia el ancho, ¿no? Podemos nosotros, por ejemplo, trabajar también, adelgazar el texto de esta forma, podemos trabajar con cada uno de estos estiradores, estos jaladores, ¿no? Por ejemplo, aquí nos damos cuenta, esta parte, seleccionamos, y podemos nosotros darle un tipo de letra. Por ejemplo, aquí le puedo dar un tipo de letra. Hay varios tipos de letras que podemos nosotros trabajar. Inclusive también podemos descargar un tipo de letra desde internet, ¿no? Por ahora no lo vamos a hacer, solamente vamos a trabajar con los tipos de letras que el CorelDRAW nos da. Miren, aquí podemos ver los diferentes tipos de letras, ¿no? Hay tipos de letra también artísticas. Aquí bajamos todos los tipos de letras que tiene nuestro CorelDRAW. Y, por ejemplo, ahí tenemos un tipo de letra un poco más artística, ¿no? Con algunos efectos dibujados. Son tipos de letra que el mismo CorelDRAW nos da. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con ellos? Podemos darle, por ejemplo, aquí en arriba donde dice ángulo de rotación. Primero tiene que estar seleccionado el texto, recordemos, y acá en donde está este ángulo de rotación, le vamos a escribir, por ejemplo, 45 grados. Y miren, ¿cómo podemos nosotros trabajar, no? Podemos trabajar de esa forma. Quiero yo mover el texto, selecciono y puedo ir moviendo el texto. Por ejemplo, un clic y puedo ir moviendo el texto hacia donde yo quiero. Puedo hacer doble clic en el texto, por ejemplo, para poder editar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero editarlo acá, quiero colocarle CorelDRAW X7. Bueno, selecciono, por ejemplo, aquí esta parte, miren, selecciono otro clic de nuevo otra vez y puedo observar que los tiradores se vuelven como una especie de dobles flechas en todos los lados, ¿no? También puedo yo girarlo. Podemos girar, podemos cambiar en este caso el tamaño, ahí de esta manera. Ahí podemos trabajar el tamaño. Y ya tengo prácticamente la parte del CorelDRAW así de esta forma, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos trabajar con el CorelDRAW? ¿Qué más podemos nosotros trabajar con el CorelDRAW? A ver, aquí nosotros podemos demostrar que esto lo podemos llevar hacia arriba, hasta acá, cada uno de manera independiente lo podemos ir llevando de arriba hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Lo podemos ir moviendo cada parte del CorelDRAW. Podemos acá cambiarlo, por ejemplo, el tamaño, lo podemos estirar. ¿Qué más podemos hacer con la herramienta texto? Darle un color. ¿Cómo damos color a la herramienta texto? Le damos un clic en una de las mostrarios de colores, por ejemplo, damos un clic acá con clic derecho, ¿qué va a pasar dándole clic derecho? Se va a pintar el contorno de la letra. Si le doy clic izquierdo de verde, por ejemplo, me muestra ahora el color de relleno de la letra, con el clic derecho. El contorno y con el clic izquierdo, el relleno, el fondo. ¿Ya? Pues se pregunta para precisar. ¿Qué más? Con la herramienta texto artístico, yo puedo trabajar también el uso de reflejo. Miren, aquí tenemos reflejar horizontalmente, o puedo trabajar la reflexión verticalmente. Así, ¿no? Como reflejar el texto de esta forma. Bien. Esta parte que ustedes ven aquí se llama
el reflejo del texto artístico. Puede ser de manera horizontal o de manera vertical. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más podemos trabajar con el texto artístico? ¿Qué más podemos observar? La posición del texto, el ancho y el alto. Por ejemplo, si yo lo escribo acá, está en milímetros, ¿no? Pues yo lo quiero escribir, por ejemplo, en 90 milímetros de ancho, y acá le puedo colocar 40, 47 milímetros de alto. Miren, enter y cambia, ¿no? Me cambia automáticamente. ¿Se dan cuenta que me va a cambiar utilizando estas herramientas también? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más podemos ir viendo sobre esto? El tamaño del texto. Por ejemplo, en puntos. Me puedo dar aquí, por ejemplo, 48, 100, 200, 150, 100, ¿no? Por ejemplo, 200. Ahí está, en 200 podemos trabajar y podemos darle ahí, ¿no? Bienvenido y podemos mezclarlo mejor. Entonces, ahí estamos, entendiendo hasta ahí. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesor. Listo, hasta ahí sí se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer con el texto artístico? Y miren, en las propiedades que ustedes ven del texto artístico, de la herramienta texto, toda esta parte de aquí podemos nosotros subrayarlo. Bien, también le podemos subrayar, similar a lo que se hace en el Word, ¿no? Lo podemos subrayar también. ¿Qué más podemos trabajar con el texto artístico? Profesor, ¿podemos hacer esto? Miren, lo ven acá en pantalla lo que les estoy poniendo sobre habla clic. ¿Sí? Sí, profesor. Podemos hacer eso también, ¿no? Pero sin embargo, el texto artístico a nosotros nos va a permitir trabajar de una forma procedimental. ¿Sí? Que eso nos va a permitir a nosotros tener un mejor alcance sobre él. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero eliminar un texto, ¿qué lo hago? Puedo seleccionar esto y lo puedo eliminar. Presionando la tecla suprimir, ya lo elimino, ¿no? Si yo quiero editar el texto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para editar el texto? Hago un clic dentro del texto, un doble clic dentro del texto y aquí me va a aparecer un cursor, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta, por ejemplo, quiero convertirla en mayúsculas. ¿Qué hago? Utilizo el menú de texto, ¿lo ven? El menú de texto. Y miren, aquí puedo observar un sinnúmero de herramientas. ¿Sí? Puedo trabajar con un sinnúmero de herramientas. Tenemos la herramienta de escrituras, la estadística de texto, etc. Tenemos también acá para poder insertar algunos caracteres. Por ejemplo, yo quiero insertar esta parte de editar texto. Hago un clic en editar texto. Y miren, en el menú texto acá quiero, por ejemplo, editar que ya no sea habla clic, que sea eh, con mayúscula, por ejemplo. Y quiero que sea aquí, a ver, que diga así. Mi habla clic. Mi habla clic, por ejemplo, ¿no? Esta parte. Selecciono y acá puedo darle un clic, miren, inclusive le puedo dar estos tipos de formatos. Le puedo dar negrita, le puedo dar cursiva, que viene a ser itálica, que es lo mismo, itálica, o cursiva. Le puedo dar subrayado, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo darle a la derecha, ¿sí? Puedo darle una alineación al centro, etcétera, ¿no? Puedo darle un tamaño, por ejemplo, le quiero dar por decir 16 o 24, ¿no? Le puedo dar, por ejemplo, ¿no? Aparentemente no me muestra, pero si yo le doy, por ejemplo, a ver, 72, clic,
¿no? Ahí le puedo ver que me cambió, ¿no? Esta parte yo puedo hacer también seleccionar, por ejemplo, hago un clic dentro del texto, por ejemplo aquí, selecciono, y puedo trabajar aquí en el menú texto, miren, en el menú texto, puedo yo trabajar de la siguiente manera. A ver, aquí hay una herramienta que me permite cambiar de minúscula a mayúscula, por ejemplo. Miren, selecciono todo ello, cambio de minúscula a mayúscula, le digo, por ejemplo, que sea todo mayúscula. Le digo aceptar. Ahí está, ¿no? Siempre yo tengo que seleccionar el texto así, ¿no? Todo esto se va a resaltar de color celeste. Me voy a ese texto. Me voy y le digo, por ejemplo, cambiar minúsculas a mayúsculas. Y me puede cambiar todo de repente a un tipo título. Ahí. Si se dan cuenta, ahí podemos utilizar el menú texto. ¿Qué otra parte hay aquí en texto? Por ejemplo, yo le puedo dar un clic, por ejemplo, que tenga de repente una forma de esta manera, ¿no? De esta manera, como está la aula aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, tiene una curvatura aquí. ¿Se dan cuenta? Tiene una curvatura. Yo puedo hacer que el texto tenga esta curvatura. ¿Cómo puedo hacer para que un texto tenga esta curvatura? Utilizando la herramienta forma. ¿Sí? Selecciono el texto, le doy un clic en la herramienta forma. Y aquí yo puedo hacer que mi texto se separe más. ¿Sí? Puedo hacer que mi texto se separe más. Puedo aplicar la herramienta zoom que vimos en la clase anterior. Me acerco. Selecciono acá y miren, me muestra un puntito. Puntito y lo puedo mover hacia arriba. Lo puedo ir sacando, por ejemplo, hacia acá. Ahí. ¿No? Esto, por ejemplo, lo puedo ir haciendo así de esta manera. Más o menos que tenga un movimiento conforme está acá, ¿ves? Una curvatura, ¿no? Más o menos le puedo yo dar este movimiento, esta forma de posición del texto. Ahí, ¿sí? Ahí y ahí. Miren, más o menos yo con la herramienta forma puedo sacar al texto. Por ejemplo, miren, yo puedo sacar el texto de esta forma, lo puedo llevar de repente el texto aquí. Miren, yo puedo trabajar mi texto de manera muy independiente. ¿Con qué estoy haciendo eso? O con el uso de la herramienta forma. ¿Sí o no? Ahí. Entonces, yo puedo ir trabajando con esta herramienta texto, ¿no? Que me va a permitir a mí mostrar de una forma representativa, ¿no? Puedo yo ir desmenuzando, ¿no? Las letras. Puedo de repente cambiarle como un juego de palabras podemos hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo quiero por ejemplo, editar. ¿Podré editar esta letra por otra E, por ejemplo? ¿Podré editar? ¿Podré editar o no? Sí. Le doy clic acá, miren. Por ejemplo, yo puedo editarlo. A ver, ¿qué pasaría si edito esta C? A ver, o aumento, por ejemplo. Izquierda, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le digo aceptar. Ahí, a ver, ¿no? Me ha aumentado texto, por ejemplo, ¿no? Puedo seguir editándolo. Y lo mismo, ¿no? Mientras selecciono la herramienta forma, yo hago un clic y, por ejemplo, puedo ir moviendo, ¿no? El texto así. Ahí, ¿no? Voy sacándolo, cada uno de ellos. ¿Sí? Miren, ahí puedo ir trabajando con la herramienta forma. Si elimino uno de ellos, lo puedo eliminar. Uno de ellos.
¿Podré eliminar esto? ¿O no podré eliminarlo? Miren. Por ejemplo, acá hay una parte de propiedad de texto, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver que de repente necesito trabajar, ¿no? Con una forma de tipo de caracteres, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una letra cursiva, tamaño 72, puedo a 12, puedo cambiar las propiedades del texto, ¿no? Las alineaciones, el color, por ejemplo, yo puedo colocarle acá un color rojo, marco, por ejemplo, rojo, y podemos ir trabajando el texto, ¿no? De texto artístico. ¿Sí? Por ejemplo. Miren, ahí podemos nosotros ir trabajando con el texto de diferente manera. Hay propiedades de texto, ¿ya? En ventana, en ventana, por ejemplo, puedo yo observar en ventanas acoplables también que hay una ventana que es de texto. Miren. Y si quiero eliminar esa ventana acoplable, yo me doy cuenta que está marcado con un check. Y le digo clic ahí y automáticamente se va a la, ¿no? Nosotros podemos trabajar con las ventanas acoplables o también con los menús de manera directa, en este caso con la herramienta texto artístico, trabajando directamente con el menú. A ver, preguntas hasta ahí, si se va entendiendo esta parte, todo relacionado a la herramienta texto. Sí, profesor, se está entendiendo. Listo. Por ejemplo, aquí yo puedo mover todos a la misma vez, ¿no? Si yo quiero agrupar unos de manera independiente, yo acá estoy cambiando, por ejemplo, con la herramienta forma, estoy cambiando cada uno de ellos, pero yo quiero de repente adaptar a un trayecto, más o menos como está aquí, ¿no? Lo puedo trabajar nosotros independientemente de letra en letra, pero si quiero trabajar un texto a trayecto, quiero trabajar un texto a trayecto, por ejemplo, voy a reducir acá esto a la vista, y quiero más o menos, voy a incluir aquí una hoja nueva, y por ejemplo voy a escribir, voy a trabajar una línea. Miren, aquí tengo la línea de mano alzada. Esta es una herramienta que me va a permitir trabajar, por ejemplo, así, ¿no? Como si estuviera haciendo una alineación, más o menos. Listo. Y voy a seguir trabajando con mi herramienta de texto. Acá voy a escribir, por ejemplo, la palabra CorelDRAW. Ya, voy a escribir la palabra CorelDRAW. Y aquí voy a trabajar de la siguiente manera. Me voy a la herramienta texto y le voy a dar esta opción que dice adaptar texto a trayecto. ¿Cómo así? Quiero que el texto se adapte a trayecto. Entonces yo voy un clic, hago un clic. Ojo, ¿qué he hecho antes? He seleccionado el texto. Una vez seleccionado el texto, me he ido al menú texto y le he ido a dar un clic en la opción donde dice adaptar texto a trayecto. Y ahora me voy a ubicar sobre ese trayecto, le digo, sí, ahí está, miren. Le he hecho un clic nada más sobre esta línea y miren lo que me pasa, ¿no? El texto se está adaptando a este trayecto. ¿Ves? Quiero ubicarlo de repente de esta forma, de esta manera. Por eso ese texto yo quiero que sea más grande. ¿Cómo hago? ¿Lo puedo hacer más grande? Claro. ¿Sí? Ahí.
Hago un clic de arrastro. Y prácticamente tengo mi texto de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Texto trayecto. Yo le adapté mi texto a un trayecto. ¿Ven? O sea, el texto se adapta a la forma de esta línea curviada. Se está adaptando a la forma de esta línea curviada, por el cual me está permitiendo realizar una trayectoria. Bien, la clase anterior habíamos visto los objetos, ¿se acuerdan? Las figuras cerradas. Voy a hacer un clic, por ejemplo, en el elipse. Yo dibujo el elipse. Y escribo, por ejemplo, un texto. Por ejemplo, le digo, a ver, el texto que se llame diseño. Diseño gráfico, ¿no? Y yo le digo que este diseño gráfico se adapte al trayecto del, ya no de la curva, sino del círculo, del elipse. Selecciono el texto, me voy a donde dice texto, y le digo adaptar texto a trayecto, y me voy a acá, ahí ven, ¿no? Un clic, ya tengo mi texto a trayecto. Entonces, cuando yo le he dado un clic, el texto se adaptaba al contorno de la circunferencia, me doy cuenta arriba en sus propiedades. Miren lo que aparece arriba. Me aparece esta opción. ¿Cómo quiero que mi texto se represente? Así, de esta manera. Y a ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan observar. Ahí. Por ejemplo, yo puedo hacer que el texto, hago un clic en la herramienta, puedo hacer que este texto se trabaje así, por ejemplo, de esta manera. ¿Miren? Puedo hacer que el texto se trabaje de esta forma. ¿No? Miren cómo me muestra la proyección del texto, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo hacer que se refleje. Miren, lo ven acá, como dice la opción, la herramienta de la propiedad de texto, reflejar texto verticalmente. Y hay otra opción que dice reflejar texto horizontalmente. Por ejemplo, le digo reflejar texto horizontalmente y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, cómo cambia la reflexión, ¿no? El texto, ¿no? Bien. Ahí puedo ir trabajando con el texto de esta forma. Podemos nosotros darnos cuenta que esta reflexión del texto nos va a permitir cambiarlo de repente de posición. Por ejemplo, si yo le digo que esto sea así, puedo cambiarlo también. ¿Ven? ¿Cómo he hecho eso? Simplemente he utilizado uno de estos tiradores, por ejemplo, lo he hecho así. Ya, le hago un clic de reflexión. Quiero volver a lo que estaba anteriormente, le hago un clic arrastro, lo subo hacia arriba y puedo trabajar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer un clic en uno de estos puntos. Un clic en uno de estos puntos. Miren, aquí tengo una especie de un puntito rojo, ¿lo ven? En uno de estos puntos hay un puntito rojo. Aquí, ¿lo ven? En este puntito rojo yo hago un clic de arrastro hacia abajo, voy acercando hacia el contorno del filo del trayecto. Podría arrastrar un poquito más arriba o hacia arriba, ahí un poquito hacia arriba, suelto, ya tengo el texto más separado del trayecto. Pero ¿dónde lo hago yo? Acá en este puntito rojo. ¿No? Puedo yo ir construyendo de repente algún logotipo que vamos a ver después que nos corta el zoom. Ya, a ver, hasta ahí sí se va entendiendo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y voy a empezar a mandar de nuevo el link para que se conecten y podamos seguir con la clase práctica. Ya, a ver ahí.